Momento. Listo. En honor a tiempo, bueno, el tema que hoy vamos a tratar es sumamente importante porque a veces los productores que están en nuestra zona no están al 100%. Los grandes productores a veces no tienen mucha complicación con eso, pero siempre yo digo, estamos orientados a los medianos también y ellos son los que no están lo aplican. Y no, quisiera también, antes de seguir con la pregunta y quiere abrir el micrófono, no tengo problema por eso, no sé cómo lo hayan organizado en la facultad, pero bueno, no tengo complicaciones por eso, o mediante la persona que está mediando la charla, pues no hay ningún inconveniente. Bueno, empezamos. Les he puesto aquí primero el significado de sanidad para entender sobre qué es lo que voy a hablar. Sanidad no es más que el estado del ser vivo sano o que disfruta de buena salud. ¿Esto qué nos va a ayudar? A tener una mejor salud pública, a garantizar eso, a garantizar la seguridad y como ya hablaron en la presentación, el abastecimiento también de alimentos inocuos para todos nosotros. Ese es el fin, no solo de curar o cuidar los animales, sino de garantizar también nuestra alimentación. Los puntos que vamos a tratar básicamente, bioseguridad y manejo sanitario preventivo. Por honor al tiempo, bioseguridad lo vamos a hacer, es algo que se ha difundido mucho más y entonces lo vamos a hacer de forma más superficial. Y nos vamos a concentrar en el manejo sanitario preventivo, ¿sí? Orientado principalmente al uso de vacunas y bacterinas en los animales, en cerdos. Y bueno, la situación actual del mundo, tenemos un mundo globalizado que no solo podemos tener lo que está en otro lugar del mundo, en el Ecuador, sino que también la pandemia creo que nos demostró que muchos de los agentes patógenos también pueden fácilmente transmitirse. Y no está lejano el mundo porcino. Y de hecho, creo que por los sistemas de producción, por el hacinamiento que necesariamente debemos darle a estos factores de producción, pues se agudizan mucho más cada vez las enfermedades e incluso hay nuevos retos sanitarios en las granjas que nosotros debemos ya de ver con nuestros conocimientos técnicos, debemos ya tratar de solventar. Es decir, que hoy hablamos de ciertas enfermedades y mañana posiblemente estaremos ya hablando de una más. Y con el tema de bioseguridad, un momento, por favor. Bueno, con el tema de bioseguridad, nosotros debemos convertirnos en unos agentes de seguridad, como muestra la gráfica aquí, para básicamente tratar de dar o combatir todos los patógenos que están alrededor de cada uno de los, en este caso, de los porcinos que estén a nuestro cargo, sea como productores o sea como eh, técnicos. Eh, con esta gráfica de bioseguridad, para que maneje o para que funcione un programa sanitario correctamente, debe haber un manejo adecuado de la granja. Y es así que muchos de los temas importantes que se ven en bioseguridad es el tema de visitas. Visitas es algo que si no son demasiadamente importantes, pues nos pueden comprometer gravemente el estado sanitario de la granja. También el manejo de desechos es algo importante, al igual que roedores u otros animales que puedan estar alrededor de estos mismos desechos que pueden generar una cadena de infección para cualquiera una de las fases que están dentro de las granjas, siempre siendo los más susceptibles los de menor edad, en este caso los lechones. El alimento siendo una fuente importante también y el agua son muy indispensables que sean de buena calidad para que los cerdos también tengan un estado de salud adecuado y con ello garantizar el estatus sanitario, no solo de un animal como tal, sino de toda la granja. Factores importantes en los que no se deben permitir o en los que no se debe tener miedo al momento de cortar serían el transporte, el medio de transporte. Hay que
no dejar el ingreso. Esto es una fuente tremendamente de contagio porque seguramente ellos tienen y van de otras granjas por las diferentes labores que deben hacer y esto también se convierte en una fuente de contagio para animales. Las mortalidades que están dentro de las granjas, los equipos que usamos, el aire es algo que es más complejo eh, dominar sobre el ambiente, pero bueno, podemos tratar de hacer barreras de árboles o como medidas sanitarias para que nuestra granja se proteja también de ciertos vectores que puedan ingresar a través del viento a nuestros predios. El manejo de reemplazos, bueno, creo que son los únicos que deberían dejarse ingresar, porque independientemente de si son de una granja certificada o no, pues ellos son una fuente de contagio para nuestra granja, a no ser que nosotros llevemos mal un plan sanitario, pues nosotros nos convertiríamos más bien en un efecto negativo a estos animales que se asume que vienen correctamente manejados. Y bueno, esto sería como en términos generales el tema de bioseguridad para podernos centrar ya en el manejo sanitario propiamente dicho. Eh, Aquí les he colocado ya una diapositiva de una empresa hace mucho tiempo, en donde más o menos estaban los costos de producción y son los que más o menos se manejan ahora actualmente. Entonces, ¿por qué les pongo los costos? Porque cada productor que vayamos a asesorar eh, debe de tratar de ser más eficiente porque la mortalidad de animales, las múltiples enfermedades, las múltiples pérdidas de peso, lo que hacen es encarecer el costo de producción y con ello nosotros ser menos competitivos. Miren que aquí en estos costos, países como Brasil tienen el costo más bajo, ¿sí? Entonces ellos pudieran, posiblemente por la población de animales, pudieran ya haber soportado un poco más antes se presentaron más los problemas que nosotros recién estamos midiendo o viendo acá en el país. Entonces, ¿cuánto dinero recibe uno hoy por cada cerdo? Es importante saber cuánto le cuesta producirlo, como ya lo mencionamos anteriormente, y cuánto nos está dejando este dinero. Perdón, cuánto nos está dejando este cerdo para de ganar en este proceso productivo. Y aquí, esta gráfica en la que quiero recalcar es el costo que hacemos nosotros o lo que nos cuesta sanitariamente mantener un animal. Por kilo aproximadamente de peso, ¿sí? Nos cuesta alrededor de 5 centavos versus el alimento, que es alrededor del 73% y a veces más el costo de producción. Imagínense, por no vacunar, por un costo mínimo, por no vacunar todas las fases de nuestros animales, podemos llegar a perder este costo de alimentación de la noche a la mañana. Y a veces eso no se da cuenta el productor y por eso estamos nosotros los técnicos aquí para hacerle tomar en cuenta estos detalles como costos sanitarios básicamente. Y bueno, ¿qué es un programa sanitario? No es más que una herramienta. ¿Para qué nos sirve? Para controlar las enfermedades y generar alimentos inocuos. Una sinnúmero de enfermedades que pueden existir en los cerdos. Y bueno, dentro de las que yo voy a tratar aquí, son las principales sobre las que se ven acá. Pero para eso primero nosotros debemos comprender cómo funciona el organismo, por qué voy a utilizar ciertas herramientas que hay en el mercado. Y bueno, esto es un organismo en donde es una constante lucha, ¿sí? En donde el cerdo adentro tiene los soldados que lo protegen o puede tener los virus que lo van a poco a poco a afectar, ¿sí? Entonces, mientras más virus, más desafío, menos soldados para combatirlos, menos programas sanitarios implementados, pues más predisposición a enfermedades. Y aquí, viendo el desafío versus la resistencia de animales sanos, ¿sí? A su izquierda y animales enfermos, a la derecha vemos que la resistencia y el desafío en animales sanos, la resistencia es alta
obviamente cuando su estado corporal es óptimo. Y el desafío, pues, se logra controlar. Pero cuando hay un brote de enfermedad, no solo por el agente patógeno, por los portadores que no pueden hacer que ingresen estos patógenos, sino por otros agentes que causan estrés, como el estrés, el parto, el clima, este desafío se incrementa e indudablemente la resistencia a estas enfermedades disminuye. Por eso un plan sanitario es una estrategia, es una planificación en donde lo básico de esto es que nosotros debemos cumplirlo sistemáticamente. Si no se da un plan sanitario, nosotros no podemos garantizar el éxito del proceso productivo. Un plan sanitario a medias es un plan sanitario poco efectivo. Tengo productores que me preguntan y dicen lo siguiente: ¿será que solo le puedo vacunar al cerdo una sola vez? Y la respuesta es así de sencilla: si no va a hacer el programa como debe de ser, si no va a colocar las 2 dosis, no lo haga. Hay que ser claro. Y bueno, como les digo, si alguno de estos aristas o de esta planificación falla dentro del proceso productivo, pues nosotros no vamos a esperar ni vamos a tener buenos resultados. Eso es como una parte introductoria para que más o menos nos ubiquemos por qué y cómo hacer las cosas cuando se trata de sanidad. Y esta es la primera enfermedad. Voy a tratar de hablarles algo de la enfermedad para al final, pues de cada una de ellas tratar de complementar qué es lo que debemos hacer y cómo debemos manejar. Bueno, este es una enfermedad llamada micoplasmosis, que básicamente lo que hace es causar una neumonía llamada neumonía exótica. Ella se caracteriza por ser una enfermedad respiratoria crónica, con una tos no productiva, quiere decir una tos que no expectora, pero sin embargo que se vuelve más y más y más persistente. Como toda enfermedad, nos va a tener una tasa de crecimiento reducida, una conversión deficiente. Esta enfermedad tiene la particularidad de que lesiona el tracto respiratorio. De hecho, la enfermedad como tal, el patógeno micoplasma como tal, no mata directamente al cerdo. Quien mata es los agentes patógenos secundarios que tienen o que ingresan al organismo. Ellos son los que matan al cerdo. Porque esta enfermedad lo que se encarga es de destruir la mucosa interna del sistema respiratorio, eh, y hace más o menos como que fuera una persona que recibe múltiples quemaduras de tercer grado y posiblemente cualquier infección lo puede matar. Acá el ejemplo es el mismo. Antes, esta enfermedad se veía que era de alta morbilidad, pero de mortalidad baja. Ahora, con la aparición de múltiples y más enfermedades, como circovirus, esta enfermedad ha pasado a ser económica y clínicamente una causa muy importante en cerdos de engorde por muerte. Y aquí ponemos un ejemplo solo de esta enfermedad afecta principalmente a los pulmones. Si ustedes se dan cuenta, pues, y es un diagnóstico para los técnicos que están aquí en la charla, si ustedes se dan cuenta, aquí las zonas apicales del pulmón son las que se afectan y esto es una confirmación para micoplasma. Esta enfermedad, por cada 10% de lesión que se encuentra en el pulmón, aproximadamente disminuye 37 gramos de ganancia diaria de peso. Es decir, mientras más afectación se sube de este 10%, pues más pérdida de peso para el animal. Y aquí les he puesto un análisis económico de que si hacemos un ejemplo de que el 10% solo se afecta, estos 37 gramos en un proceso productivo de engorde de un cerdo, sería o resultaría en una pérdida de 5 kilos de peso, 5.5 kilos de peso, que en dinero sería alrededor de $13, solo por no utilizar vacunación. Cuando hacemos mejoras con vacuna y decimos que la vacuna
protege o funciona en alrededor del 80%, es decir, que va a dejar de perder este peso que arriba se lo mencioné, el animal ganaría alrededor de 4.5 kilos de peso y descontando el valor que está aquí en azul de la vacuna, nosotros pasaríamos a ganar alrededor de $9. En el mejor de los casos, cuando las lesiones son bajas de un 10 y estas se incrementan en el pulmón, pues la pérdida o la ganancia, como lo vean, es mayor o menor. Y bueno, ¿cómo vamos a vacunar contra leptospira? Perdón, contra micoplasma. Hay múltiples vacunas en el mercado de una dosis, de 2 dosis, pero bueno, el cronograma que siempre se ha hecho, por ser una enfermedad de presentación rápida en los lechones, en primeras meses de vida, entonces tratamos de protegerlos lo más rápido posible. Colocamos 2 dosis de esta vacuna, ¿sí? Contra el micoplasma en el día 7 de vida, ¿sí? Y luego 15 días después revacunamos. ¿Sí? Es decir, a los 21 días de edad, nosotros ya tendríamos totalmente protegido al animal, perdón, no protegido, totalmente cumplido el cronograma de vacunas, pero protegido recién en 15 días después de esta segunda vacuna. ¿Sí? Para las cerdas de reemplazo, las que van a la primera monta, pues estas, antes de la monta se debe colocar otra dosis, una dosis única, más o menos alrededor de los 6 o 7 meses. Eso está en función de la época de monta, de la edad de monta a la que lleguen en cada granja. En las cerdas gestantes se puede colocar cada 6 meses y en los reproductores lo mismo, cada 6 meses. En las cerdas gestantes se puede colocar incluso al día 90 de la gestación sin ningún problema. Hay vacunas seguras que no hay ningún inconveniente de hacer este manejo. Con esto tendríamos controlada la primera enfermedad, que es de gran presentación y que yo creo que en el Ecuador, y me da gusto que ya la gente comience a vacunar mucho más que el famoso cólera porcino, que es el que más lo conocía antes. Y bueno, pasamos a la siguiente enfermedad, que es el cólera porcino, que ya es una enfermedad que el gobierno la tiene bajo seguimiento. De hecho, el programa de vacunación se rige hasta ahora por medio del gobierno acá en el Ecuador. Y nuestro país no es libre de esta enfermedad, al menos la OIE manifiesta ya en el 2020 que no somos libres de esta enfermedad. Entonces, por obvias razones, debemos ser pioneros para la vacunación de. Y las formas de presentación son muchas formas. Son una forma rápida, muy preaguda, aguda, subaguda, crónica y una transplacentaria. Las mortalidades pueden ser de 28 a 48 horas, en unas formas pueden ser todos. La más benigna puede ir de hasta el 30%, que es la forma subaguda, pero al final esta es una enfermedad que por sus multisistémicas causa gran afectación e impacto a la en donde ingresa. Estas son algunas de las lesiones, múltiples lesiones. De estas podemos rescatar en el intestino, se van a ver, al abrir un intestino, se van a ver focos en formas de botones, y es diagnóstico para hacerlo en granja y poder saber que tenemos la presencia de esta enfermedad. Pero bueno, siempre digo, no hay que esperar que la enfermedad aparezca, mejor hay que llevar un manejo sanitario y vacunar. Igual aquí les he colocado múltiples vacunas que también existen locales y también las que tenemos de fuera. Se vacuna a lechones. Si alguien está interesado sobre dosis y todo eso, al final no hay ningún problema, o si quieren consultarlo también no hay ningún inconveniente. En lechones, nosotros recomendamos vacunar entre 45 a 55 días. ¿Por qué esta ventana? Porque hay unos laboratorios que lo hacen a los 55 y uno tiene que seguir las recomendaciones del laboratorio también, porque así están probadas sus vacunas. Es importante eso también tener en cuenta. Y esto va muy relacionado también con la inmunidad materna, con los anticuerpos maternos que circulan también en los lechones, porque pudieran interferir con la respuesta que se haga con la vacuna y no tener éxito en la vacunación nosotros, básicamente.
En las cerdas de reemplazo, las primeras también que van a monta, pues estas también se hace antes de la monta, alrededor de los 6 meses, ¿sí? Las cerdas gestantes, se hace también la vacunación. Esta sí, esta vacuna, o se hace cuando están gestantes o cuando están dando de lactar la cerda. Ya sea un mes, si es en gestación, un mes antes de la monta, ¿sí? O si es en lactación, hasta la primera semana de lactación que hayan estado dando. Generalmente más o menos se trata de cuadrar por labores de manejo en la granja, en el cuarto día después de que hayan salido del parto, que están un poco menos estresadas, que han recibido una, que se hayan recuperado, que ya estén calmadas, cuando se las de lactancia. En cerdas gestantes, sí, siempre es bueno buscar una vacuna que nos garantice que no va a afectar con temas de abortos o problemas durante la gestación y que puedan perder la gestación, porque estas vacunas casi siempre lo que generan es una elevación de la fiebre, de la temperatura, perdón, y ese sería uno de las causas por las que pudiera causarse problemas con las crías, ¿no? Pero sí hay vacunas que se pueden sin ningún problema usar en esa época. Y los reproductores, pues cada 6 meses. Bueno, esta es una enfermedad, el circovirus. Espero que ya esté en boca de todos y eso me daría mucho gusto porque esta enfermedad es relativamente nueva. Y nueva desde el 2020, más o menos, tiene unos 20 años esta enfermedad desde que se la detectó. En el país, creo que una granja la tenía y tenía que traerla de contrabando, la vacuna, para poder, ellos la habían diagnosticado para poder usar. ¿Sí? Entonces, por suerte, ya como hace unos 10, 12 años se registró en el país la vacuna y ya la podemos tener sin ningún problema acá. ¿Qué es lo que causa? Tiene múltiples nombres, o sea, y todos orientados al lechón, como por ejemplo circovirus porcina, síndrome de desmedro por postdestete, síndrome multisistémico del desplazamiento postdestete, todos estos orientados al desmedro de los lechones, básicamente. Como se ven en las fotos, son lechones, como por ejemplo esta es la segunda foto que estoy marcando aquí, que están comprometidos en su salud y son los lechones colas que se quedan los más pequeños. Y se presentan también estas lesiones así, múltiples manchas. A veces empiezan por el tren posterior y alguien tiene el audio encendido. A ver. ¿Alguien tiene el audio? Bueno, y de allí las lesiones continúan por el resto del cuerpo, ¿sí? Son típicas este tipo de lesiones en las orejas y en las patas del tren posterior. Miren, aquí en este cuadro azul que tengo la palabra cerdos hermanos, tengo tapada una foto para que ustedes vean la diferencia de lo que pueden ver en unas granjas y de repente sirve también como un diagnóstico, no necesariamente pero como un diagnóstico en granja de dos cerdos con la misma edad, pero sin embargo el uno está sumamente una pérdida de peso en relación al hermano. Entonces, estos son los problemas y las grandes pérdidas que se encuentran por circovirus. Hay que tomar en cuenta que estos cerdos no se van a recuperar. No se van a recuperar. El tratamiento farmacológico es muy costoso para los beneficios que se obtienen, no son nada agradables. Tenga, amigo, gracias. La mortalidad, bueno, puede variar del 10 al 20% y suele afectar. Alguien en la sala tiene encendido el micrófono, no sé si alguien pueda para eso. Doctor José Aguirre, disculpe. Bueno, todo puede pasar en un webinar en vivo. Gaibor Pozo Leulis nos ayuda silenciando su micrófono para poder continuar, por favor. Muy gentil, ya lo acaba de silenciar. Recordamos en este interludio que estamos siendo retransmitidos por este séptimo webinar internacional. Estamos siendo retransmitidos por el Facebook Live.
a quien recomendamos pues que adjunten sus observaciones y dudas en el trayecto de su conferencia del doctor José Aguirre para que él pueda solucionar y dilucidar al final de la conferencia. Gracias, doctor. Disculpe las interrupciones, puede continuar. No, no se preocupen, si no era para el resto de asistentes que puedan llegar. Listo, muchas gracias. Suele afectar a cerdos, esto sí, de 6 hasta 14 semanas de edad, por eso la vacunación va a ser lo más rápida posible. Como les digo, no hay respuesta farmacológica y el retraso del crecimiento de los cerdos son desmedrados, es marcado, eso sí, no lo vamos a poder cambiar. Se pueden presentar otras alteraciones como ictericia, alteraciones respiratorias, diarreas, esto ya en menos grado. Y lo que les manifestaba, pues, el síndrome de dermatitis y nefropatía porcina, pues esta dermatitis ya la vieron en las fotos. Y la nefropatía, bueno, básicamente, esto también les puede ayudar a diagnosticar, son riñones con unos puntos blancos, entonces también es diagnóstico confirmativo de que puede estar la enfermedad allí en el predio. Y algo importante también es el aumento de los nódulos linfáticos inguinales en la parte posterior, en la pierna posterior, en el tren posterior, perdón, en la parte baja, pues se puede localizar nódulos incrementados de tamaño. La vacunación, ¿sí? La vacunación tenemos muchas vacunas, ya hay de una dosis, ya hay de 2 dosis. Es la única forma de prevenir. Por suerte tenemos la vacuna ya. Se la hace en lechones de 21 días de edad. ¿Por qué no se la hace antes? ¿Y por qué no después? Pues después porque la presentación de la enfermedad es rápida, ¿no? Y antes, no por la inmunidad materna. Este sí tiene marcado la inmunidad materna que protege a los lechones y bloquea el efecto de la vacunación. Las cerdas de reemplazo, estas sí, indudablemente las primerizas que van a la monta, se debe también vacunar alrededor de los 140, 150 días, ¿sí? Una dosis, y con eso estaríamos listos. Les he puesto en rojo aquí si las cerdas reproductoras y los reproductores se deberían vacunar. No, porque la presencia de la enfermedad ya sería suficiente, ¿sí? Para generar una inmunidad en estos animales, para esta enfermedad, claro está. ¿Y por qué no las madres, las reproductoras que ya están en el dato? Porque se reforzaría aún mucho más el nivel de inmunidad con el que nacerían con los anticuerpos maternos los lechones, que interferiría posiblemente estos 21 días de vacunación, tocaría ampliarlos a 8, 30 o más. Entonces, y lo que tratamos es de proteger a los lechones y que de hecho la enfermedad pues cruza más en esta fase de aquí. Estos animales mayores ya no, al momento, no es la recomendación de los laboratorios y al momento, por ser la enfermedad relativamente nueva, pues no se recomienda vacunar estas fases. Es la única enfermedad en la que pudiéramos decir, pero tenemos que reforzar la inmunidad de la granja, pero no. Aquí en esta enfermedad, al momento las recomendaciones son estas. Y esta es una enfermedad vuelta, esta ya tiene mucho tiempo. Espero que también muchos de los productores o los colegas que estén en la charla, pues ya la hayan reconocido. Esto es el parvovirus porcino. Esta enfermedad cruza, lo que menos da es abortos. Lo que más da son este tipo de cerdos que están aquí, son cerdos momificados, ¿sí? Puede ser la mitad momificados, la mitad enteros, puede ser así como esta foto de acá, cerdos completos, cerdos que nacen y se mueren en los primeros días de vida. Esto depende de la época de infección en la que se generó el problema, en la que ingresó el problema. En el primer mes, pues, van a encontrar más de este tipo de animales. Y en el segundo mes, 50 y 50 aproximadamente. Y si ya es en el último mes de la gestación, pues, en los últimos días, pues van a encontrar esto. Más bien se va a encontrar más cerdos aparentemente sanos y pocos momificados. Estos cerdos momificados son el signo patognomónico de que la enfermedad está presente. Las camadas son de tamaño pequeño, bueno, eso ya también se presenta allí, eso principalmente en primerizas.
Ya les manifesté los lechones modificados, los nacidos muertos. Y como le dije, los abortos son poco frecuentes aquí. Es una enfermedad que puede aparecer y desaparecer, estar y no estar, como les manifiesto en este párrafo. Entonces a veces las personas, o el productor dice, ¿la tengo o no la tengo? No, la enfermedad está presente en el Ecuador. Indudablemente cuando tenga eso en la granja presente, usted debe seguir el cronograma sanitario. Una granja puede hasta 4 meses demorar en infectar todo el predio. Cuando son granjas pequeñas o hay animales pocos, las primerizas son las que más se afectan. Para la enfermedad anterior, que es el parvovirus porcino, no les coloqué el tema de vacunación porque casi todas las vacunas que existen en el mercado tienen asociadas para vacunar las 3 enfermedades. Entonces, esta segunda enfermedad que les voy a presentar ahora, la erisipela porcina, también viene en el nuevo cronograma de vacunación en el mismo frasco para todos los laboratorios. Esto es raro en lechones lactantes, es más en adultos. Puede causar abortos, infertilidad. Fiebre alta y estas manchas que son características. Si ustedes tienen este problema sanitario, esta enfermedad allí en la granja, pues, este tipo de lesiones, se corresponde a erisipela porcina. Hay una ventaja de que se puede tratar y el animal no se muere. O sea, este no se muere, lo puedo tratar. Si lo dejo, hago un tratamiento adecuado, es fácilmente recuperable el animal. Lo que pasa es que las consecuencias productivas, reproductivas y el desafío a los otros animales y el encarecimiento por los costos de tratamiento es el que nos hace indispensable la vacunación, pero se puede tratar, la mortalidad puede evitarse. Solo cabe mencionar que si la acción es demasiado y el tratamiento demasiado tardío y la acción es demasiado grave, puede llegar al corazón a producir en las válvulas cardíacas este tipo de inflamaciones que después se fibrosan y ahí sí, a futuro pueden ser muertes súbitas. Pero esto es si no se logra controlar a tiempo. Generalmente en esto están bien habituados los productores de ahora, entonces no tienen mucha complicación con esta enfermedad, por así decirlo, pero es un foco de infección, ¿no? Y la leptospirosis, como en humanos, como en otras especies, pues en cerdos puede detectarse que haya inapetencia, fiebre. Esta sí puede causar aborto. Una enfermedad también reproductiva puede causar aborto al tercer mes, de más o menos el mes y los finales de la gestación. Pueden haber algo de lechones nacidos vivos, muertos, momificados, pero no es tan común eso. Y los lechones también que nacen pueden ser no viables. Entonces hay múltiples causas reproductivas que pueden causar estas enfermedades y que se pueden asociar, pueden estar una sola presente o las 3. ¿Y cuál es la solución? También implementar dentro del programa sanitario la vacunación contra el parvovirus, la erisipela y la leptospirosis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a todas las categorías que van a la reproducción. Esas son las que vamos a vacunar. Porque nosotros, y el objetivo de esta vacuna es protegerlas antes de que se monten. Es decir, a las cerdas primerizas que van a ser de reemplazo, nosotros debemos de vacunar. Si ellas van a ser montadas a los 8 meses, la primera vacunación debería hacerse alrededor de los 6 meses y medio. Para alrededor de los 7 meses y medio o 21 días después de la primera dosis, colocar la siguiente dosis. Siempre estas cerdas primerizas deben de colocarse 2 dosis. O todo animal, a veces cerdas que ya son multíparas, que nunca recibió la vacuna, deben de colocarse 2 dosis de esta vacuna. Para que más o menos unos 20 días a un mes antes de la monta ya esté generada la respuesta inmunitaria y pueda controlarse todos esos problemas que les mencioné. Las cerdas gestantes aproximadamente cada 6 meses, pero este cronograma nosotros lo hacemos para que sea de forma práctica y que sea antes de la monta. Si asumimos que el destete más o menos promedio de entre 21 a 30 días y más de eso le ponemos unos 4 días
de aparición de celo, pues la cerda debería estar antes del destete ya vacunada. ¿Y cómo lo hacemos? Más o menos alrededor del día 10 colocamos una dosis de esta vacuna. Y con eso estaríamos ya listos para preparar la próxima gestación. Si vacunamos durante la gestación, no le va a hacer nada a la cerda, no le va a hacer mal. Lo que pasa es que vamos a tener un problema que si llega la enfermedad antes que la vacuna genere respuesta, pues hemos gastado prácticamente la plata. No es lo adecuado. Y los reproductores, pues eso sí, sagradamente también cada 6 meses se tienen que vacunar. Y a continuación ya pasamos de las enfermedades reproductivas y vamos con las enfermedades entéricas. Estas dos enfermedades también se asocian en una sola vacuna y son enfermedades que cursan con diarrea. Esta primera, sí, es una clostridiosis. ¿Sí? El patógeno es el tipo C acá en los cerdos. Lo que da es una afectación total de la mucosa del intestino y con ello genera diarreas que pueden incluso ir diarreas con sangre. Este tipo de enfermedad sí es letal para los lechones antes del destete, generalmente en la primera etapa de vida, en la primera semana de vida, perdón, es cuando más se presenta. Son diarreas que no las pueden controlar y los cerdos se mueren. O cuando pueden controlarlas, cuando intentan controlarlas, el tratamiento es muy, muy caro y los resultados no son muy alentadores. Todo lo que trate con vacunación, pues, simplemente los resultados que se esperan solo son buenos si usamos las vacunas, si no, ya que se convierte en antieconómico también. Y esta siguiente enfermedad es la Escherichia coli, le llaman también la enfermedad de los edemas porque el cerdo se edematiza. Básicamente se da post-destete. El colon, el intestino, se encuentran muy edematizados, así como estoy en la foto, muy grande. Esto es de un lechón, imagínense, un lechón de unos 30 días. Y entonces se encuentra muy, muy, muy edematizado que genera también un desbalance en el organismo. Es la toxina como tal que produce esta bacteria es la que genera todo este desbalance, ¿sí? Se ve edemas en la papada, aquí en los ojos, en múltiples partes del cuerpo, pero finalmente asciende desde la cabeza el daño, en donde la mortalidad puede llegar a ser grave, dependiendo de cómo tengan el resto de enfermedades y la bioseguridad en esa granja. Pueden ir del 1 al 3% en el mejor de los casos, pero hasta el 90% de un solo lote. Entonces, es una enfermedad que de la noche a la mañana puede hacer asustar a un productor. ¿Y cómo vamos a solucionar? Pues vacunando a las hembras de reemplazo, ¿sí? A las hembras primerizas. Básicamente lo que tratamos es de que ellas, las madres, transfieran la inmunidad a los lechones. Aquí no vacunamos los lechones. Lo más adecuado, bueno, en función al principio de lo que estamos hablando con las vacunas anteriores, sería vacunar a los lechones, pero no. Esta recomendación es para vacunar única y exclusivamente a las hembras, las madres, para que transfieran la inmunidad. Aquí sí, a los lechones. Las hembras primerizas o de reemplazo deben de vacunarse antes del parto, perdón, antes de la monta. A ver, perdón. Estas hembras, las primerizas, deben vacunarse antes del parto 2 dosis. La primera dosis más o menos puede ser unos 45 días antes del parto y la segunda dosis 21 días después de esa primera dosis. ¿Para qué? Para que en los días restantes, que más o menos son unos 15 a 20 días, se genere la respuesta inmunitaria de anticuerpos para que pueda transferirlas cuando para esas cerdas a sus descendencias. Y en las hembras gestantes, también antes del parto, ya una sola dosis, nada más. Si es que antes han recibido el cronograma de hembras de reemplazo con 2 dosis, ya a ellas solo se les vacuna una sola dosis, alrededor de 21 días antes del parto, que es el tiempo suficiente para generar una respuesta inmune. Entonces, clave esta enfermedad
solo a cerdas madres. Y bueno, para ir finalizando, ya en honor al tiempo, pues también colocado aquí algo importante en el tema de sanidad, pues, y sin duda creo que esto era lo más ultra básico que se hacía, dijo, antes del uso de las vacunas, pues esto debe ser algo del día a día de una granja. El control de parásitos, tanto internos como externos, aquí le he colocado una lista de desparasitantes que pueden ser orales o pueden ser inyectables. Aquí está en función del manejo de cómo se lleve la granja. A veces los inyectables es mucho más fácil. A veces es recomendable también dar un paso o una vuelta, que nosotros decimos con desparasitantes orales, ya sea directamente en la ración del animal. Es un poco más difícil allí eh, dosificarla, pero a veces también hay desparasitantes que vienen para usar alrededor de 500 gramos por tonelada de alimento. Entonces ya está en función de la maquinaria, de la ayuda que tengan o la disponibilidad de los diferentes materiales para poder administrar estos medicamentos. Muchos inyectables es lo más fácil y se usa ivermectina, doramectina. Como les digo, oral o inyectable, las avermectinas dentro de ellos, como teníamos en la lista anterior, puede ser la doramectina, y a mí de preferencia me gusta la doramectina por ser más segura. Si ponemos en dosis un poco elevadas, es más segura, no tiene complicaciones como la ivermectina. Y orales, pues tenemos los albendazol, el febendazol, como les digo, que vienen en diferentes presentaciones, de usar de acuerdo a cómo se maneja la granja. Lechones y engorde con 1 o 2 dosis de desparasitante casi que salen, porque más allá de 6 meses no van a estar los cerdos en la granja. Los reemplazos deberían desparasitarse cada 3 meses aproximadamente. Podemos alternar desparasitante inyectable con desparasitante oral. Las gestantes, generalmente es más fácil hacerlo con desparasitante inyectable, pero también se puede alternar con desparasitante oral, siempre y cuando por algún efecto terapéutico de estos desparasitantes, pues hacerlo más allá del segundo mes de gestación, ¿no? Básicamente. Y los reproductores, pues también hay que ponerles atención a los machos de la granja, ¿no? Y aquí les he puesto uno de los productos que se usa en lechones para un problema de diarreas también, que es causada por una coccidia. Esto es muy común, generalmente en la primera semana de vida o los primeros 15 días de vida. A veces, a pesar de haber vacunado contra Escherichia coli y Clostridium, es importante saber que no ceden ciertas diarreas y hay la posibilidad de que haya ciertos tipos de coccidias que no van a ser afectadas por nada por la vacunación. Y entonces debemos de colocar o dar oralmente este tipo de productos. Ya sé que al Ecuador no hay todavía, pero ya lo hay para inyectar este producto, entonces luego tendremos esa opción junto con hierro. Y vitaminización, pues bueno, las básicas, acá son la vitamina D3, compuestos que vienen fósforo y complejo de vitamina B12. Y la vitamina D3 se pone en lechones y en engorde de 1 a 3 centímetros, con una dosis creo bastaría, porque más o menos los fabricantes dicen que alrededor de 3 meses duraría el producto en el organismo. Gestantes y reproductores con 5 ml. Esto en función de las diferentes condiciones del estado corporal de los animales. Generalmente más se usa en lactancia. Sí se puede dar ciertas vueltas en gestación. Pero como la ventaja de los cerdos es que tienen una fórmula balanceada, casi todos estos nutrientes están allí. Algo importante sí son estos compuestos. Cuando tenemos animales comprometidos a algo en el estado de salud, sí nos ayudan bastante, ya que son fósforo directo para el metabolismo y ayudan a recuperar bien los animales. Y lo último, lo más básico, es el hierro. Durante los primeros 3 días de vida, pues lo conoce. Y luego, como para finalizar ya la charla, conocer que todos estos programas de vacunación son críticos
al momento de mantener la salud y la productividad. Pero este mensaje lo he dejado acá en rojo y creo que es lo principal. Los programas de vacunación no son, escuchen bien, no son un sustituto, un programa preventivo, un manejo sanitario enfocado en vacunas, no es un sustituto de las buenas prácticas de manejo de higiene. Es decir, si no tenemos la bioseguridad en condiciones adecuadas, no crean que van a poder irse a dormir como técnicos o como dueños de granjas sin problemas. De hecho, yo tengo granjas, tengo un amigo muy cercano acá, él tiene más de 100 madres. Entonces, él siempre me llama y siempre hay un problema, no tan grave, a veces sí un poco complicado, pero se lo logra solucionar. Y él, créanme, que lleva todo el programa sanitario, lo conozco y sé que él lo hace así. Como le digo, por más que hagas todo eso y lleves una buena seguridad, siempre vas a tener problemas. Y ese es el desafío de nosotros los técnicos y de los productores también, de estar siempre a la vanguardia y de implementar todas estas técnicas en el día a día y estar actualizados, ¿no? Hacer lo que hacemos ahora. Nosotros transferir los conocimientos de forma lo más clara posible a todo el que esté interesado, pues sí, y eso se multiplique para la ayuda de todos, de la universidad, de la academia, de los productores del país. Y eso sería lo que tenía hoy para presentarles. ¿Tienen